Seminario 2. Reconocimiento de las subregiones. Episodio 3. Los procesos de configuración territorial en Antioquia. En esta segunda experiencia de aprendizaje, denominada los procesos de configuración territorial en Antioquia, hemos invitado a Guberney Muñetón, magíster en estudios socioespaciales, investigador del INER y profesor de la maestría y de la especialización en teorías, métodos y técnicas en investigación social. En el texto que Guberney escribió para los participantes del diplomado, muestra distintos mapas del departamento de Antioquia elaborados en diferentes momentos históricos, hasta llegar a mostrar la distribución actual por zonas y subregiones y el mapa estratégico para el desarrollo de Antioquia. ¿Qué nos presentan estos mapas? El mapa es un instrumento para la planeación y es un instrumento para el control del territorio que siempre se ha dado en procesos históricos de diferentes formas. Entonces lo que queríamos observar ahí era cómo desde la Nueva Granada, los primeros trazos de los mapas de la Nueva Granada nos permitían observar una localización del río Magdalena y nos podían mostrar una localización por donde iba a ser la colonización a estas tierras. Luego pasan a unos mapas un poco más detallados, que son mapas donde empiezan los exploradores a identificar todas las rutas, todos los recursos, todas las disposiciones de un espacio para poder que otros llegaran a avanzar. Se tenía eso en la cabeza, que era avanzar un poco en descubrir, entre comillas, ese nuevo mundo que estábamos hablando de 1400 y 1500, que es el primero de la Nueva Granada, el primer mapa. Entonces queríamos mostrar estos mapas porque los mapas son un instrumento principalmente político y económico para hacer uso y control del territorio. Como observamos diferentes mapas en el tiempo, es observar que también hay un proceso de la construcción del mapa. Hay un proceso en el cual hay herramientas un poco más rudimentarias, que es el caminar a pie y el ir localizando dispositivos en un papel, pero también se va avanzando en generar dispositivos de otra naturaleza como los que tenemos actualmente, que son mapas georreferenciados, mapas como el último mapa del departamento de Antioquia, que tiene sus localizaciones en un espacio satelital, es decir, a través de coordenadas yo puedo decir dónde estamos ubicados en el mundo, pero esa ubicación sirve específicamente para darle a los hacedores de política y para darles a los intereses, a los que estén interesados en ese espacio, una referencia. Charla de Guberney Muñetón con los tutores del diplomado. Ahora veamos algunos puntos claves de la configuración actual del departamento de Antioquia en una charla sostenida entre el profesor Guberney y los tutores de este diplomado. Los espacios son entendidos como esa producción social que se genera a través de las interacciones entre las personas principalmente. Pero muchas de esas interacciones sociales se pueden ver en diferentes planos. Usted puede ir a caminar, y conversar con la gente y darse cuenta cuáles son sus formas de entender su territorio, las prácticas en su territorio, cómo asumen y cómo lo viven. Pero también usted se puede hacer en otro plano un poco más arriba y puede entender procesos más grandes. Sí, son diferentes escalas. Entonces, cuando estás con la gente, utilizamos algunas veces cartografía social para que ellos nos digan cómo están en su territorio resolviendo su cotidianidad. Pero en esa cotidianidad muchas veces son espacios muy pequeños que cuando van a ir a otros niveles, planeación municipal, planeación departamental, planeación nacional o hasta los mismos académicos, les gustaría ver unos procesos un poco más grandes, cuando uno quiere ver el panorama internacional, el panorama latinoamericano, el panorama departamental. Entonces, para ir a esos planos más grandes, muchas veces se utiliza la estadística o muchas veces se utiliza la recolección de datos para ponerlos en un mapa que ya no son construidos socialmente, no son mapas sociales, sino que son mapas que se diseñan a través de unas formas que en este caso lo hace Agustín Codazzi, que son unas formas, asuntos muy político-administrativos para
que las expresiones que la gente tiene en ese espacio se puedan capturar en algunos datos y llevar en un mapa para poder hablar de lo que está pasando en el territorio. Entonces son dos formas, ¿sí? La forma de la producción social muchas veces que se captura de una manera muy de cartografía social, y otras formas que utilizan para la planeación del territorio. Entonces, ¿cuál sería el objetivo acá? El objetivo es que vamos a observar una serie de mapas también de consolidación del proceso de demográfico en Antioquia, para entender que dentro del proceso demográfico, que es uno de tantos, se puede analizar qué es lo que está pasando con el territorio antioqueño, o realmente cómo se consolidó, para entender algunas otras preguntas que nos podemos hacer a nivel más local. Nos podemos hacer preguntas sobre el tema del conflicto, sobre el tema de la pobreza, sobre el tema de asuntos económicos. Todas esas preguntas que se resuelven muchas veces a nivel local tienen que estar, o la mayoría de ellas están ancladas a una forma de verlo más arriba. Cuando hablamos del proceso de desarrollo, que yo creo que se van a conversar en algunos de los módulos, estamos hablando tenemos que hacer la diferencia. Una de las cosas es el proceso de desarrollo que se viene dando todavía en el país, como el desarrollo entendido como un asunto solamente de crecimiento de producto y de dinero. Entonces, entre más dinero tenga, más desarrollado es. Pero también está la otra postura, que no es el desarrollo a través de los recursos, ni la cantidad de dinero, ni el Producto Interno Bruto, sino que es el desarrollo a través de las personas, o sea, cómo la gente realmente vive su espacio. ¿Qué estamos entendiendo por configuración territorial? La configuración territorial se entiende, o está entendida en este documento, como un asunto de procesos sociales, pero procesos sociales que se hacen a través de las relaciones de las personas en un espacio geográfico. La configuración territorial tiene dos elementos principales en este documento. Uno es el elemento del espacio y otro es el elemento del tiempo. Los dos no se pueden separar, porque un proceso de configuración territorial tiene que estar materializado, o al menos se puede observar en un espacio geográfico concreto y en un tiempo determinado. Y en esos procesos de configuración territorial queremos comprender, como decíamos anteriormente, cómo se usa, cómo se apropia y cómo se dispone de un territorio, y cómo ese territorio tiene diferentes discursos. Entonces, un territorio o una configuración territorial tiene que comprenderse a través también de los discursos, no solamente de los elementos espacio-tiempo, sino de los discursos que están contenidos en esos dos elementos. Entonces estamos hablando de los discursos políticos, de los discursos de mercado, de los discursos de las comunidades, de una serie de formas de entender y comprender el territorio, y también de esas formas como se ve el territorio en un espacio específico. Quiere decir que podemos tener planes de desarrollo que hablen del territorio, de configuraciones territoriales muy esquemáticas. Quiere decir que tenemos esos planes de desarrollo municipales, pero planes de desarrollo departamentales, pero planes de desarrollo nacionales, pero también los discursos de los políticos de sus planes estratégicos, pero también los discursos de las empresas de su localización empresarial, de la forma en que mejor pueden usar el territorio. Todos esos discursos, más los discursos de las comunidades o de las personas que habitan y usan ese espacio geográfico, que son las formas en las que ellos cotidianamente desenvuelven su vida, son todos discursos que se entrecruzan para poder hablar de una configuración territorial. Entonces, hay algunos de esos procesos. En las configuraciones territoriales hay procesos. Podemos conversar de procesos de conflicto armado, procesos económicos, procesos políticos, que en algunas partes del territorio de Antioquia tranquilamente podemos observar cuáles de ellos tienen un poco más peso, cuáles son de más incidencia en ese espacio, porque tienen un control o un ejercicio de poder más representativo. Ahí es donde nosotros podemos empezar a observar que existen procesos de configuración territorial que están más
que están determinando más el territorio que otros. Puede ser que el proceso de configuración territorial económico asociado al tema minero tenga un peso más especial para configurar todas esas disposiciones de los discursos y de la gente en su espacio. Entrevista a la profesora Clara Inés García. ¿Cuál es el aspecto clave para entender la configuración de la subregión del Oriente Antioqueño? Para el caso del Oriente Antioqueño habría que pensar básicamente en tres momentos históricos fundamentales. Uno primero que yo llamaría el periodo histórico de 2 siglos, del siglo XIX y buena parte del siglo XX, en donde se va configurando, como quien dice, una unidad socioespacial con una cierta identidad, con lazos que la integran, porque esa es una de las claves para pensar cómo se configura una región. Por un lado, lo que la une, lo que la permite distinguir como unidad socioespacial de otras. Pero también hay que pensar en los procesos internos, que no todo lo vuelven homogéneo, sino que también muestran las diferenciaciones internas de ese territorio. Pero los rasgos más principales que configuran hoy el resultado de lo que tenemos como Oriente Antioqueño se empiezan a dar a partir de los años 60 con ese segundo momento histórico que pudiéramos llamar modernización. ¿En qué sentido modernización? Cuando irrumpen procesos económicos que van a transformar el territorio, como es la decisión de la élite antioqueña de trasladar algo de la industria de Medellín allá, como es la construcción de la autopista Medellín-Bogotá. El tercer momento que viene a desarrollarse en los últimos tiempos, cuando el conflicto de la político-militar del país se escala en esta región que había estado un poco más apartada que otras regiones de este conflicto, a mitad de la década del 90 hasta finales de la década del 2010, esa escalada tiene efectos contundentes también sobre la configuración de la región. Por un lado, el conflicto ahonda la fractura de los dos orientes, del oriente cercano, del oriente lejano, porque impacta muchísimo más negativamente el oriente lejano. La economía se ve muchísimo más afectada, el estancamiento en esa periferia es completo durante toda esa década, digamos, mientras que en el altiplano, si bien también la economía se afecta al principio, en la última parte del conflicto vuelve a recuperarse con la seguridad democrática y con creces. En cuanto a Urabá, ¿cuál es el aspecto clave? Para el caso de Urabá, yo diría que hay dos grandes momentos para pensarla como en su proceso de configuración. Un momento de la larga duración y muy largo, que son los primeros 4 siglos desde el descubrimiento de América hasta mediados del siglo XX, en donde ese territorio permanece completamente aislado como selva, ¿sí? Aislado sin mayores intervenciones económicas de actores venidos de otros lados, no, allí habitan sus pobladores ancestrales que son los indígenas. Entonces, eso es lo que va a marcar el segundo gran momento ahí sí en donde se configura la región de Urabá, que es desde mitad del siglo pasado, de mitad del siglo XX, desde los años 50 y 60 en adelante, en donde los procesos económicos, políticos, político-militares y también culturales de la nación irrumpen en ese territorio y van a configurar lo que hoy conocemos como Urabá. Entrevista a la profesora Lucely Villegas. ¿Cuál es el aspecto clave para entender la configuración del Bajo Cauca?
Los elementos fundamentales y que hay que tener en cuenta en la configuración del Bajo Cauca antioqueño son especialmente los referidos a la explotación de los recursos naturales, especialmente el oro, la madera, la pesca. Es una zona que desde el siglo XVI, específicamente desde 1576, se configuró en un centro minero, un distrito minero fundamental, especialmente en los municipios de Zaragoza, Cáceres y El Bagre, donde empezó una explotación minera importante que todavía hoy perdura. Es una zona también que pensaría yo que un elemento fundamental ha sido los recursos naturales asociados especialmente a la explotación agropecuaria. Lo que es la producción agrícola ha sido productora de maíz, arroz, cacao. Hacia el año de los años 50 del siglo pasado fue un territorio con una explotación de arroz bastante grande. Igualmente ha sido explotación de pesca en las zonas especialmente cenagosas, hacia las zonas bajas de la parte de Ayapel, de la parte de los ríos, especialmente el río Cauca, Nechí, el río Man. Son grandes productores de pescado especialmente y además han sido fundamentales en la explotación minera. El Bajo Cauca también tiene un elemento importante, a mi modo de ver, que es la gran diversidad cultural que tiene la zona. Ha sido poblada o fue poblada inicialmente por población esclava que manejaron o explotaron la mina, fueron llevados allí por grandes propietarios mineros, también por indígenas, tanto de la zona de lo que es hoy el Sinú, también de la zona de Ituango y de otros lugares. Hoy el Bajo Cauca tiene algunos grupos indígenas y de resguardos que configuran esa región. Fue zona como elemento constitutivo y de integración al departamento de Antioquia, zona articulada a Medellín, especialmente por el transporte de ganadería desde esas zonas y de la zona del Sinú y de las haciendas ganaderas de Córdoba hacia Medellín, y digamos que eso les configuró ser un lugar de paso de esa ganadería como un elemento fundamental, y posteriormente se articuló con la construcción de la carretera que se construyó hacia los años 50, que unían a Medellín con Cartagena. ¿Qué se puede destacar para la región del suroeste? Los principales elementos a tener en cuenta en la región del suroeste antioqueño son varios. El suroeste es una región con 23 municipios, con una gran variedad climática de ubicación geográfica. Hay una gran diversidad física, digamos que las grandes montañas que hoy vemos allí, como Cerro Tusa, todas esas montañas altas que hacen de un paisaje bastante importante. Igualmente es una región muy rica en aguas, especialmente pues, el río Cauca y todos los afluentes al río que llevan a que este territorio sea un territorio con una gran riqueza paisajística y diría también que cultural. Fue un territorio que se configuró con la colonización antioqueña, especialmente desde el siglo XVIII empezaron a llegar pobladores desde el Valle de Aburrá y desde otros lugares hacia la actual zona de lo que es hoy Fredonia específicamente, a esta vertiente oriental del río Cauca y posteriormente hacia la zona occidental del río Cauca. Son colonizaciones que se dieron inicialmente por iniciativa de pobladores, pero después fue una colonización más dirigida, más organizada por algunos grandes propietarios, especialmente hacia las zonas de Jardín, el mismo Jericó, donde empiezan a distribuirse la población, a darle tierra a todos aquellos que no tenían y a explotar especialmente producción agropecuaria. No quiere decir que no hubiera minería, también la hay en algunas zonas de la zona suroeste, especialmente la zona de Urrao y hacia la zona del Chocó, donde desde muy temprano, en el siglo XVIII, ya había explotaciones mineras en esa zona, especialmente la minería del oro, hacia la zona también de Mandé. Hoy también hay centros mineros significativos en los límites con la zona o el territorio del occidente antioqueño. En síntesis, ¿qué idea de territorio y de región subyace en las argumentaciones de configuración territorial planteadas en el documento? La idea, voy a trabajar un poco la idea de región.
La idea de región está distinguida en tres formas. Nosotros podíamos comprender la región en la literatura de una forma muy uniforme o continua. ¿Qué quiere decir uniforme o continua? Que estamos diciendo, región son todos los municipios que están cerca, o todas las veredas que están cerca, o todos los países que están cerca, y esos conforman una región. Es una visión muy básica de lo que estamos comprendiendo como región, solamente por uniformidad y continuidad en el espacio. Es decir, el que esté cerca de mí y muchos que están cerca de mí, empezamos a configurar una región. Hay otra forma de comprender lo que es una especie de forma nodal o funcional, que existen en el espacio nodos que tienen diferentes funciones y que las articulaciones en esos nodos construyen región. Entonces, no es ya la continuidad, sino la forma funcional de algunos centros en el espacio geográfico. Podríamos hablar, tenemos un centro Medellín, tenemos unas cabeceras o al menos unos subcentros subregionales que se destacan en el departamento de Antioquia y entre ellos pueden estar conformando una región o al interior o también pueden estar conformando una contigüidad de región con unos centros que van sobresaliendo por su funcionalidad. Pero también hay otra que son administrativos. Entonces, la región administrativa es una región más política, que interesa no solamente por la continuidad ni por la funcionalidad, sino por la forma operativa de hacer la política en esos territorios. ¿Cómo se puede utilizar la información contenida en los sitios web para la reflexión de la regionalización de la universidad? Los sitios web que se compartieron en el módulo tienen diferentes tipos de información. Tienen información histórica que sin ella no se puede entender un poco el devenir de la construcción de espacios sociales y esa misma defensa que estamos haciendo de la producción del espacio a través de con una raíz muy fuerte en el tema temporal. Entonces ahí van a encontrar muchos archivos históricos de esa configuración espacial y temporal de Antioquia. En esos archivos, entonces, es muy interesante observar cómo va transformándose el territorio. En estas configuraciones territoriales y en estos procesos nos interesa observar mucho la transformación del espacio social. Y ahí vamos a encontrar no solamente imágenes, sino también cifras para poder comprender cómo va cambiando esos territorios en un tiempo determinado y cómo van llegando a ser lo que tenemos actualmente. Sigamos conversando sobre esta y otras reflexiones en el marco del Diplomado Universidad, Territorio y Subjetividades. ¡Hasta pronto!